Vamos entonces, comenzamos con la clase. ¿Están todos bien? ¿O no? ¿Hay alguien que no? ¿Estamos listos y dispuestos para partir con la clase? Dame un segundito aquí para ya tenerlo todo listo. Ya, sin comentarios. Ya, partimos nomás. Nadie en la sala espera, nadie. Ya. Nosotros en la clase del martes, empezamos a trabajar ya con los límites al infinito, ¿cierto? ¿Qué pasa con las funciones cuando el x se hace muy, muy, muy grande? ¿Ya? Y partimos con estas funciones racionales, ¿cierto? Que tienen un polinomio tanto en el numerador como en el denominador, y calculamos algunos de estos límites, ¿cierto? Aquí tengo anotadito algunos de los ejercicios que trabajamos el martes. Y terminamos con esto, ¿cierto? Con los que tienen distinto grado, con los que son del mismo grado. ¿Ya? Lo que no vimos fue cómo se comporta esto de manera gráfica, ¿cierto? La idea es que esto lo podamos entender de una manera gráfica. ¿Ya? Entonces voy a abrir el GeoGebra, vamos a ver cómo funciona el gráfico y a partir de eso ya seguimos avanzando. Ya, el primero era 3x cuadrado más 2x menos 4, dividido en x cuadrado más 2, si no me equivoco. Era menos x y más 4. Ahí, ya. Ahí tengo yo el gráfico de la función. Si se fijan, ya pasado un x mayor a 20, mayor a 30, es una línea. Este gráfico es una línea y ya vemos que no sigue subiendo, no sigue aumentando de valor, pero si aumentamos aquí la escala, vamos a ver que siempre va a haber una pequeña, pequeña separación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el límite cuando x se hace muy, muy, muy grande, podemos decir, ¿cierto?, que es igual a 3. Ya a esta altura, ya decimos que no hay diferencia entre el 3, entre el igual 3 y la gráfica de la función. ¿Ya? Pero si nosotros hacemos un zoom, siempre va a haber una pequeña diferencia. Por eso el límite es al infinito. Ya no importa que aquí puede chocar en 3. ¿Ya? De hecho, ahí la función choca en 3, pero es el comportamiento al infinito lo que a mí me interesa. ¿Ya? Y eso fue lo que matemáticamente hicimos acá. ¿Cierto? El límite de esta expresión es infinito. Factorizamos, ¿se acuerdan? Por el grado mayor, x cuadrado en ambos casos, nos quedó un 3. Y en el otro era un 1 menos x cubo, 1 más 2x cubo, y ocurría algo bastante similar, ¿cierto? De que se eliminaban los factores x cuadrados y los otros límites se nos tendían a cero, entonces nos quedaba un límite relativamente sencillo a calcular, ¿ya? En este caso tenemos una asíntota vertical también ahí, pero el comportamiento al infinito, veo que rápidamente la gráfica de la función se está acercando aquí a menos 0,5, a menos un medio, ¿cierto? Y pareciera ser que nunca baja del menos 0,5, ¿ya? Y al igual hacia el menos infinito pasa algo bastante, bastante similar, ¿sí? Entonces el comportamiento al infinito se acerca al menos 0,5, ¿ya? Menos un medio. Y cuando eran de distinto grado, todos tendían a cero. Todos tendían a cero. ¿Ya? Eh, de hecho, podríamos hacer uno, 6x cuadrado menos 3x más 2, arriba, 6, aquí 6x cuadrado menos 3x más 2. Ups, no lo guardo. Espérenme, espérenme. 6x cuadrado menos 3x más 2. No sé si era eso en realidad. 1 más 2x cubo abajo. Ah, ahí está. Ya. Entonces, el grado del denominador, el mayor exponente del x en el denominador es mayor que en el numerador. Y eso siempre, siempre va a tender a cero. Ya lo podemos ver ahí. ¿Cierto? Que siempre va a tender a cero.
Ya con un X lo suficientemente grande, ya ni siquiera vemos la gráfica porque está muy, muy apegada al cero. Y lo mismo para los X muy pequeños hacia el infinito negativo. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado clarito de la clase pasada? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ya. Entonces vimos estos dos casos, ¿cierto? Cuando son o del mismo grado o son de grados distintos, pero el del denominador es más grande. Y tenemos entonces esta pequeña observación, y fíjense que esta es una regla muy, muy interesante. Si los dos grados son iguales, entonces ya sabemos que va a dar un valor finito, pero exactamente yo me puedo fijar en los coeficientes del término mayor o en los coeficientes del término que me da el grado. Entonces, si volvemos acá arriba, en 3x cuadrado menos x más 4 y en x cuadrado más 2, los coeficientes del grado mayor serían 3 arriba, 1 abajo, 3 dividido en 1. 3 solamente. Qué buena. Y ya no tengo que hacer todo el juego, ¿cierto? Del límite, porque ya tengo esta pequeña formulita que me ayuda a calcular ese límite. Divido los coeficientes del término que me aporta el grado mayor. En el siguiente también ocurre lo mismo. 1 menos x cubo, 1 más 2x cubo sería menos un medio, porque el x cubo, ¿cierto? Es el que aporta el mayor grado, menos un medio, menos un medio. Excelente. ¿Ya? Y siempre entonces que el grado del de abajo sea más grande que el de arriba, va a tender a cero. Ahí tenemos entonces una observación bastante, bastante interesante. Ya, entonces lo siguiente es definir, ya vimos lo que era una asíntota vertical, ahora tenemos que ver lo que es una asíntota horizontal, y esto nos va a ayudar también cuando empecemos a estudiar las gráficas con mayor profundidad. Si el límite entonces, cuando x tiende a infinito o a menos infinito, se acerca a algún valor, vamos a decir que esa recta, ese valor, es una asíntota horizontal. Ya, como vimos aquí en el GeoGebra, a ver, déjame volver atrás un poquito. Aquí, ¿cierto? El límite al infinito nos daba menos un medio, por lo tanto nosotros podíamos decir que la gráfica y igual menos un medio es una asíntota. ¿Ya? Menos un medio es una asíntota. El comportamiento al infinito me dice que nunca va a chocar con el menos 0,5, pero siempre se va a ir acercando. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver algunos cálculos. Ya. Estudiar la existencia de asíntotas horizontales. Por ejemplo, de esta función, si tiendo el x al infinito, esta función va a tender a 0, ¿cierto? El grado del denominador es 1, o sea, del denominador es 1, ¿cierto? X elevado a 1, y el grado del numerador es 0, es una constante. Entonces, por la observación que está ahí arriba, este límite va a tender a 0. Y ahí se logra ver. Ahí está la gráfica de esa función. ¿Ya? En la 2, el límite al infinito, o al menos infinito, nos va a dar, son del mismo grado. Los dos son de grado 1, entonces sería 2 dividido en menos 1, coeficiente de los x, menos 2. Y ahí tenemos que el menos 2 es una asíntota horizontal. Ya. Este no lo habíamos visto. Cuando el grado del de arriba es más grande que el de abajo, quiere decir que el numerador está creciendo de manera más rápida que el denominador. Entonces, el comportamiento al infinito quiere decir que eso se va al infinito. ¿Ya? Y lo podemos ver acá. Aquí vemos que no hay asíntota, ¿cierto? Horizontalmente la función no se está acercando a ningún valor. A ninguno, ninguno, ninguno. ¿Ya? Y el ejercicio 4 son del mismo grado, por lo tanto divido los coeficientes del término mayor. En este caso Profe, sería 3 dividido en 1. ¿Sí? disculpe, ¿podría revisar la sala de... Ay, ya lo hice Sí, recién. sí, sí, Gracias. lo activé recién. Gracias, Catalina. Sí, y 3 dividido por 1, tenemos ahí nuestra asíntota igual a 3. ¿Ya?
Bien, hasta ahí. Vamos viendo, vamos bien. Se está entendiendo bien la actividad. La asíntota horizontal, límites al infinito. ¿Ok? ¿Alguna duda? Todo bien, todo bien. Ya. Veamos cómo podemos aplicar esto para calcular algunos límites que son un poco complicados. Vamos a ver. Hagamos, por ejemplo, estos ejercicios que están acá, los tres primeros. Ya. Calcular estos siguientes límites. Vamos a abrir aquí uno nuevo. Y acá nos tenemos que saltar un poco las reglas que hemos aprendido de las raíces para entender un concepto acá. El primero es el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 9x cuadrado más 2. Y en el denominador tengo un 1 menos x. Ya. Entonces lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, ¿cierto? Es tratar de ver los grados. El grado del numerador y el grado del denominador. El grado del denominador es fácil ver que es 1, ¿cierto? Porque el exponente de la x es 1. Pero ¿qué pasa con el numerador ahí? El numerador tengo un x cuadrado, pero eso está dentro de una raíz. Y una raíz yo la puedo expresar como una potencia, ¿cierto? Como el denominador de una potencia. Lo voy a escribir aquí debajito, solamente para recordar que esto es x elevado a un medio, ¿cierto? La raíz cuadrada. Entonces, si lo veo desde bien lejos, me puedo dar cuenta que el grado aquí sería el x cuadrado, pero como está dentro de la raíz, aporta solamente la mitad, ¿cierto? La raíz cuadrada me va a aportar la mitad, así que este también sería de grado 1. ¿Sí? Es un poco raro verlo así porque tengo este más 2, ¿cierto? Y las propiedades de las raíces me dicen que no los puedo separar, pero cuando yo, cuando yo estoy viendo el grado finalmente, el grado es 1. ¿Ya? Porque tengo el x cuadrado, pero dentro de una raíz. Entonces me queda de grado 1. Entonces, usando la observación que aparecía ahí, tengo que dividir el coeficiente que aporta el grado 1 arriba y el que aporta el grado 1 abajo. Arriba sería raíz de 9, abajo sería menos 1, finalmente aquí me queda menos 3. ¿Ya? Eso es usando la observación. Ahora, igual lo vamos a hacer con la factorización y como lo hicimos con los primeros ejercicios de este estilo. Pero para que sepan que la observación igual funciona cuando tenemos raíces. Se nos puede complicar ahí un poco, pero es la misma idea. Ya. Para calcular estos límites, lo que nosotros Profe, hacíamos, ¿sí? perdón, me confundí un poco. Ahí hizo la división porque tenían igual grado, ¿cierto? Sí, tenían igual grado. Sí, Y el 1 es el menos 1 de la X solita. sí, de Ah, aquí. ok. Este 1, ¿cierto? Que no se anota. Me quedó horrible. Pero claro, aquí hay un menos 1 que no se anota, ¿cierto? Y claro, es el que está acá abajo. Sí. Ya. Convenzámonos entonces de que esto en realidad es así. Entonces, dentro de la raíz, voy a factorizar por el x cuadrado. Me va a quedar 9 más 2 dividido en x cuadrado. Y todo eso dividido en, bueno, voy a factorizar por x. Me va a quedar 1 sobre x menos 1. Ya, a ver si es que esto se nos puede simplificar un poco. A ver, ahora si tengo una multiplicación lo puedo separar. Raíz de x cuadrado por la raíz de 9 más 2 sobre x cuadrado. Y todo eso sobre x, 1 sobre x menos 1. Como estamos tendiendo el x al infinito, el raíz de x cuadrado se nos puede cancelar. Y finalmente me queda la x con la x que se cancela. Después,
todas las fracciones, ¿cierto?, que tengan el x en el denominador también van a tender a 0 y se nos van a cancelar, van a morir, van a desaparecer, y nos queda igual los mismos elementos que dijimos ahí arriba. Nos queda el raíz de 9 y nos queda abajo el menos 1. Menos 3. ¿Ya? Así que podemos hacer eso. ¿Sí? Dos maneras distintas de hacerlo, pero en estricto rigor son lo mismo. Es la misma idea. ¿Bien? ¿Se entendió bien el ejercicio? Sí, profe. Ya. Perfecto. Ahora vamos con el 2. Límite de x tendiendo a infinito de raíz de x cuadrado más x menos x. Ya. Aquí, bueno, podría intentar hacer la mascarita, ¿cierto? Y la máscara me dice que es infinito menos infinito. Si el x cuadrado más x va a tender a infinito, la raíz de infinito también va a ser infinito, menos el infinito. Y cuando teníamos este caso, ¿cierto? Fue con fracciones y lo que nos tocó hacer fue sumar las fracciones. Pero aquí no tengo fracciones. Pero lo que sí puedo hacer acá es tratar de formar una fracción, ¿cierto? Porque los límites al infinito sabemos cómo estudiarlos cuando tenemos fracciones, ¿cierto? Estudiamos los grados y vemos cuánto vale el límite. Entonces, para poder formar una fracción aquí, lo más común que se hace es multiplicar por el conjugado, ¿cierto? De esa manera, en el numerador también se me van a eliminar las raíces y nos va a formar una fracción para poder calcular este límite al infinito. ¿Ya? Entonces multiplico por el conjugado, multiplico por la misma expresión, solo que con la operación al revés. Ya, entonces tenemos algo así, más x. Nos va a quedar el límite de x tendiendo a infinito de, en el numerador me queda la suma por su diferencia, por lo tanto las raíces se van a cancelar y me va a quedar un x cuadrado más x, menos el segundo término al cuadrado, x cuadrado. Y en el denominador me queda, bueno, toda esa ensaladita. Cuadrado más x más x. Ya, el x cuadrado con el x cuadrado se cancela y nos queda aquí el límite de x tendiendo a infinito de x sobre raíz de x cuadrado más x, más x. Ya, y aquí puedo hacer el mismo análisis. Acuérdense que el grado, ¿cierto?, es el mayor exponente del x en alguna expresión. Y aquí nos vamos a dar cuenta que puede no ser único, puede que dos elementos me den el grado. En el numerador tengo grado 1, no hay donde perderse. Y en el denominador tengo este x cuadrado, pero está dentro de una raíz. Así que sería grado 1. Este x elevado a 1, que está dentro de la raíz, me aportaría un grado medio, no me sirve. Y el x que está afuera también tiene exponente 1. Entonces ahí también tenemos un grado 1. Ya los grados no se suman, ¿cierto? Es el mayor exponente del x. Entonces, acá para poder aplicar la observación, tendría que tomar el coeficiente que me aporta ese grado. En el numerador tenemos el 1, ¿cierto? Que me aporta el numerador. 1. Y en el denominador entonces tengo dos elementos que me aportan ese grado. ¿Ya? Tengo aquí el x cuadrado que está dentro de la raíz, así que lo voy a dejar bien explícito. Tengo el raíz de 1 más el otro x que está afuera, ¿cierto? Que también me aporta el grado 1, también tiene exponente 1. ¿Ya? Entonces, aplicando esa propiedad, nos da finalmente que este límite vale un medio. Un medio.
¿Sí? ¿Se entendió bien? Si no, igual lo podemos hacer con el método de factorizar por la mayor potencia y ver que efectivamente nos va a dar esto. ¿Ya? Pero usando esta propiedad, esos límites se calculan de una manera mucho, mucho más rápida. ¿Sí? Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo se llegó ahí al x cuadrado más x menos x cuadrado? ¿Se multiplicó? Sí, sí, nos saltamos el pasito ahí, claro. Bueno, aquí esto queda en el ejercicio histórico partido por 1, ¿cierto? Y raíz de x cuadrado más x menos x me quedaría multiplicado por raíz de x cuadrado más x más x. Y esto es una suma por su diferencia. Entonces nos queda el primer término al cuadrado, el raíz de x cuadrado más x al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y eso fue lo que quedó ahí. El raíz con el cuadrado se cancela. ¿Sí? Y nos queda x cuadrado más x menos el x cuadrado que está ahí. Lo que nos quedó finalmente acá. ¿Esa era la consulta? Sí, Ya. gracias. Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir la parte de cuando revisó los grados, por favor? E hizo la división. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Ya. Me voy a alejar un poquito acá para volver a escribirlo. Ya. Tenemos el x, ¿cierto? Dividido en raíz de x cuadrado más x. Ya. Y podría ir jugando con los exponentes. Pues le voy a colocar aquí cuáles son los exponentes. Ya. El mayor grado del numerador es 1. Por lo ¿Profesor está tanto, escribiendo en la sí, pantalla? Es que sí, no se ve como si escribiera. no se ve. A O ver, seré mi computador, no sé. seré yo, señor. Ya, voy a dejar de compartir para evitar cualquier problema. Y volvemos a compartir. Ahí sí, ¿se ve lo que está en verde? ¿Sí? ¿Se ve bien? Profe, ay, ahora sí veo. O sea, Perfecto. antes se estaba viendo con desfase por si acaso, se veía, pero no en el momento. Ah, ya, sí, ahí, ahí está ese pequeño desfase, claro. Claro, claro. Ya. Entonces, veamos en el denominador los exponentes, ¿ya? Y de los exponentes tenemos que sacar finalmente cuál es el más grande, ¿cierto? Para decir cuál es el grado. Entonces aquí el exponente de esta expresión, o de este x cuadrado, sería, bueno, 2 partido en 2 porque está dentro de una raíz. Entonces el exponente es 1. El exponente del x sería 1, pero como está dentro de una raíz, se divide en 2. Y nos queda, bueno, un medio, nada que hacerle. Y el exponente del x también es 1, el que está afuera. Por lo tanto, el mayor exponente es 1. Y ese es el grado de esta expresión completa. El grado vale 1. Por lo tanto, para usar la observación, tenemos que considerar solamente los términos que me aportan el grado 1. Pues en este caso, todos los coeficientes están invisibles, ¿cierto? Porque todos son unos. Esto igual lo voy a colocar en todos. Pero ocupo solamente los que me aportan el grado, que serían este, ¿cierto? El del numerador y el del x cuadrado dentro de la raíz y el del x. Ya esos son los únicos que me aportan el grado 1. Y por eso son los que aparecen ahí. ¿Sí? Si hacemos el juego de factorizar, son precisamente esos términos los que no se mueren, los que no van a tender a cero. Este término, el x, que está dentro de la raíz, ese término no,
va a tender a 0, porque al factorizar por el x cuadrado, me va a quedar que ese me queda, o va a tender a 0. Por lo tanto, no me aporta, sumaría un 0. Entonces, solamente consideramos los exponentes que me aportan el grado. El grado 1, entonces son esos. Ese y ese. ¿Sí? No sé si por ahí se entendió mal la explicación. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Ya. De todas formas, para convencernos Profe, aún más, ¿sí? ¿y si fuera una raíz, se le da algún exponente impar? Muy buena pregunta. Si, por ejemplo, no hubiese quedado un límite más extraño, hubiese sido x, no sé, por raíz de x cuadrado más 1, y todo eso elevado a 3, por ejemplo, menos, no sé, x, algo así. Una cosa así, Sí, multiplicación, ¿cierto? Se multiplica. tenemos que ver, exactamente se multiplica, ¿cierto? El exponente del x es un 2, como está dentro de una raíz se divide por 2, pero como está el cubo se multiplica por 3. Entonces, claro, me queda ahí que el exponente aquí sería un 3, finalmente. Este sería 0, ¿cierto? No tiene una x, y este sería 1. Por lo tanto, el grado sería el mayor. El grado de esta expresión es 3. El grado de esa expresión es 3. Y ahí quedaría un tercio. Aquí quedaría, bueno, si es que el x tuviera el cubo, ahí serían del mismo grado y ahí me quedaría, Ah, claro. bueno, tampoco me quedaría un tercio, ¿cierto? Porque este me aporta 1 y Si este no, es que estaba coeficiente también pensando es con 1. el X Sí, con grado 1. sí. Ya. ¿Bien? Bien, bien. Entonces quizás sería bueno ver gráficamente qué significa que sea de grado 1, que sea de grado 2 u otro grado. Y eso gráficamente, chiquillos, es lo siguiente. Miren, tiene que ver también con el comportamiento del infinito. Por ejemplo, un x más 3, por decir algo, es una expresión de grado 1, es una línea finalmente. Entonces, si yo me alejo, el comportamiento de esta función es una línea. ¿Ya? Si otra expresión que tiene grado 1 que trabajamos acá fue la raíz, por ejemplo, de 9x cuadrado más 4, por ejemplo. Ya. Y si yo lo veo acá, localmente es una curva, pero el comportamiento desde afuera o el comportamiento al infinito es que es una línea igual. ¿Ya? Ese comportamiento se le llama que es de grado 1. ¿Ya? Entonces, este más 4 que está acá no me aporta el grado porque finalmente no hace absolutamente nada. ¿Ya? El comportamiento a gran escala sigue siendo el mismo, sigue siendo grado 1, sigue siendo una línea. ¿Ya? Eh, no importa lo que yo le coloque, ¿cierto? El comportamiento a gran escala sigue siendo el mismo. ¿Ya? Aquí le puedo también cambiar el coeficiente al x. Aquí cambia un poco la forma, pero a gran escala sigue siendo una línea. ¿Ya? No así los de grado 2, por ejemplo, si esto fuese un x cuadrado. A gran escala no puedo decir que una línea sigue siendo curvo. Sigue siendo curvo. Entonces, eso es grado 2. Y así esto va aumentando. ¿Ya? Aquí se ve como una curva y aunque yo me aleje, sigue siendo una curva. No es tan pronunciada, pero sigue siendo una curva. ¿Ya? Entonces lo mismo ocurre con las otras expresiones. Pues si aquí le coloco un menos 8, un menos cualquier cosa, la forma no cambia, el grado sigue siendo 2. ¿Ya? Bueno, eso es como una pequeña explicación de lo que significan los grados. Entonces, por eso si es que los grados son iguales, estamos diciendo que ambos se están acercando al infinito de la misma forma. Se están acercando de grado 1, se están acercando como una línea al infinito, entonces me puede dar un valor que es finito. Pero si el grado del denominador es más grande,
quiere decir que está creciendo de manera más rápida. Entonces, es como hacer una comparación entre el denominador está creciendo más rápido que el numerador, entonces va siendo una fracción cada vez más pequeña. Entonces, por eso tiende a cero. Y si al revés, va a tender a infinito, si el numerador crece más grande que el denominador. ¿Ya? Muy bien. Muy, muy bien. Veamos qué pasa con esto. ¿Qué pasa con el ejercicio 4 y el ejercicio 5? Estos ejercicios, más que alguna fórmula o algo que tengamos que desarrollar, es algo bien teórico. Más que nada teórico. Veamos qué pasa con el comportamiento de esta expresión. Y tengo que hacer un análisis. El seno de 2x o el seno de cualquier cosa siempre va a estar entre menos 1 y 1, ¿cierto? Vamos a escribirlo así, pertenece al intervalo menos 1,1, ¿ya? Está aquí, en este intervalo. No importa que el x sea muy, muy grande, el seno siempre va a estar entre menos 1 y 1. Mientras que el x va a crecer de manera indeterminada, ¿cierto? Si es que el x tiende a infinito, el x va a ser muy grande. Oh, muy grande. Por lo tanto, con ese pequeño análisis que acabamos de hacer, entre menos 1 y 1, dividido en algo que es muy grande, vamos a decir que tiende a 0. No tiene otra escapatoria. ¿Ya? No utilizamos fórmulas ni nada, sino que utilizamos un pequeño razonamiento. Y eso está bien, está súper bien. ¿Ya? No sé si se entendió bien ese pequeño razonamiento. Hay que acordarse, sí, cierto, que el seno pertenece a ese intervalo y que el x va a ser muy, muy grande. ¿Sí? Si lo vemos acá, sería seno de 2x partido por x. Y mira, ya a esta escala ni siquiera se nota. ¿Ya? Pero es algo así, ¿cierto? A medida que el x sea muy, muy grande, sigue teniendo como esas onditas que tiene el seno. ¿Sí? Pero van siendo cada vez más planitas hasta que en el infinito eso va a ser 0. ¿Ya? Y el otro, veamos qué sentido podemos hacerle a la otra expresión. El límite cuando x tiende a menos infinito de 3 por e a la x. Acá lo que tengo que ver es cómo funciona la función exponencial, valga la redundancia. Vimos la clase pasada también la gráfica de la función logaritmo. Y esta es bastante similar. ¿Ya? La gráfica de la función e a la x, y esto ya hay que guardarlo en nuestro repositorio de funciones, es así. ¿Ya? Esta es la gráfica de la función e a la x. El número de Euler, ¿cierto? 2,7 y algo, y escrito así como una función exponencial, es siempre positiva, crece muy rápido hacia el infinito, esto va a tomar una pendiente muy, muy pronunciada y se va a ir al infinito, pero si el x está tendiendo a menos infinito, la función exponencial siempre va decreciendo, se va haciendo cada vez más pequeñita, pero nunca va a cruzar el cero, y por lo tanto podemos llamar también esa la asíntota horizontal de la función exponencial. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el x tiende a menos infinito, o sea, cuando el x se vaya a la izquierda, la función exponencial se va haciendo cada vez más chiquitita, incluso siendo multiplicada por 3, no se va a escapar del 0. ¿Ya? Otra forma, quizás, de ver este límite es una propiedad que vimos también en la clase pasada, ¿cierto? Que yo puedo cambiar, entre comillas, el signo del infinito, siempre y cuando yo cambie el signo de la x. ¿Ya? Son el mismo límite.
ahora puedo jugar un poco más con el exponente, ¿cierto? Un exponente negativo significa que baja al denominador. O al revés, pues si está en el denominador, sube al numerador. ¿Ya? Así que me queda algo así. Ah, y aquí es más claro de ver. El 3 es un número constante, no va a cambiar, mientras que el e a la x, cuando el x se hace más grande, este también va a ser muy grande. Entonces, de esa manera también podemos ver que esto va a tender a 0. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Se va entendiendo? Si no, chiquillos, por favor, interrúmpame nomás. Ya le había comentado, ¿cierto? Que hablo y hablo y hablo y hablo. Pero sí, ¿se va entendiendo? Sí, Ya. Si vamos muy rápido, muy lento, igual avísenme, chiquillos. Ya. ¿Alguna otra expresión es cierto? Por ejemplo, el logaritmo natural. Ya vimos cómo el gráfico del logaritmo natural. Y si el x crece, el logaritmo natural también va a crecer. Lo mismo pasa con la función exponencial, ¿cierto? Si el x es grande, entonces el límite también va a ser grande. Para este hay que calcularlo un poco más, ¿cierto? Hay que multiplicar por el conjugado para poder formar una fracción y de todas maneras esto va a tender a infinito y así todas estas expresiones que están acá. ¿Ya? Y aquí por fin se nos presenta ese último caso, ¿cierto? De una manera un poquito más formal. Si el grado del numerador es mayor al del denominador, entonces el límite va a tender a infinito. ¿De qué depende? De la paridad de la diferencia de los grados. O sea, en este caso, ¿qué pasa cuando yo tiendo a menos infinito? Estoy tomando valores de x muy negativos, pero como está el x a la cuarta y el x al cuadrado, que son los mayores grados, va a tender a infinito igual, ¿cierto? Me va a quedar positivo. Me queda de todas maneras positivo. No como en el caso de arriba, ¿cierto? El x a la cuarta y el x al cubo, el denominador va a tomar valores, entre comillas, negativos y el numerador positivo, así que eso tiende a menos infinito. Así que depende de tanto de los coeficientes como de la paridad del exponente. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Pasemos ahora a algunos límites que son bastante interesantes, que son cuando tenemos un límite de una función elevada a otra función. ¿Ya? Una función elevada a otra función. Entonces, si tengo que los límites de las funciones existen por separado y la potencia está definida en los reales, entonces el límite de la función es L elevado a m. ¿Ya? Lo que quiere decir que si puedo llegar y reemplazar, llego y reemplazo, ¿no? ¿Ya? Esa ley muy, muy importante. ¿Ya? Y acá esto es bastante interesante porque cuando una potencia no está definida, una potencia que no está definida, hay un solo caso, ¿cierto?, donde pasa eso, que es con el 0 elevado a 0. El 0 elevado a 0 es la única potencia que no está definida. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando los dos límites sean distintos de 0, yo voy a poder decir que esta expresión es así. Otra potencia que no está definida, por ejemplo, 1 elevado a infinito. ¿Ya? Cosas así. Pero si no tengo ninguna de esas indeterminaciones, entonces yo puedo llegar y reemplazar y calcular el límite. Ya. Veamos qué pasa aquí. Si el límite de la base tiende a algún valor finito y el exponente crece sin parar, o sea, se va al infinito, entonces tenemos dos casos. Si el límite de la base es menor a 1 o está entre menos 1 y 1, o dicho de otra manera, es 0, algo, entonces el límite, ¿cierto?, de ese 0, algo elevado al infinito es 0.
y uno le puede hacer sentido, ¿cierto? Que es como multiplicar 0,1 por 0,1 por 0,1 por 0,1, eso siempre va disminuyendo. ¿Ya? Por ejemplo, si esto nos da, no sé, un cuarto, y yo multiplico un cuarto por un cuarto, eso va disminuyendo, ¿cierto? Y la fracción se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña hasta llegar a cero. De esa manera le podríamos hacer un poco de sentido. Y si el límite es mayor a 1 y yo tiendo o elevo eso al infinito, entonces eso va aumentando cada vez más de valor hasta llegar al infinito. ¿Ya? Ahí está la expresión. Y si tenemos que el límite de la base es negativo, como se nos presenta acá, si es menor a -1, entonces decimos que el límite no existe. ¿Ya? Ese límite no existe porque va a ir variando entre muchos valores y no se va a acercar a nada. No se va a acercar absolutamente nada. ¿Ya? Propiedades de los límites, entonces. Función elevada a función. Y tenemos un par de límites que son bastante importantes de ver, que es este primer caso. El límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a x es este valor, este número de Euler. Así es como se define el número de Euler. ¿Ya? Y podríamos hacer un pequeño ejercicio, que es ¿por qué es ese valor y no otro? Entonces, no sé si se acuerdan de la fórmula del interés compuesto. ¿Recuerdan esa? Interés simple, interés compuesto, las tasas de interés, la cantidad de veces que se ejecuta el interés. ¿No? Bueno, no vamos a ocupar las fórmulas tampoco, pero sí vamos a utilizar la lógica. Ya. Supongamos que estamos en un banco muy buena onda y que si yo invierto un peso, al cabo de un año me va a dar un 100% de interés. O sea, me va a generar otra vez un peso y me va a dar al final el peso que yo invertí, más el 100% de interés, o sea, otro peso más. Y me da 2 pesos. Ojalá los bancos fueran así, ¿por cierto? Si yo arrojo 1.000.000 de pesos a inversión, al final del año tengo 2 millones, impecable. Pero no es así como funciona. ¿Ya? Pero supongamos que este es un banco bien, bien buena onda que lo hace. Entonces, ¿será más eficaz que a mitad de año me genere la mitad del interés y que la otra mitad del año me genere la otra mitad? ¿Funcionará igual? Si, por ejemplo, en medio año me diera 50% de interés y que después la otra mitad del año me diera el otro 50%. Veamos cómo funciona. Me daría el peso que invertí más la mitad, el 50%, 0,5. Tengo a mitad de año 1,5 pesos. Al final del año tendría ese mismo 1,5 más la mitad de 1,5. Oh, ya, yo no, ahí empiezo a usar calculadora, ¿cierto? Porque no estamos en los tiempos de hacer esas divisiones con la mente. 1,5 dividido en 2 serían 0,75. O sea, al final del año tengo 2,25. Harto más, po. Harto más. Y si seguimos haciendo ese proceso, me debería dar más y más y más plata. Pero ahora el problema es que si yo sigo haciendo estas divisiones a mitad de año o quizás a un tercio del año o cada mes o cada minuto, lo que empieza a crecer no es tanto. ¿Ya? Y ahí la formulita que me da esto es, bueno, este peso inicial que yo acabo de invertir, 1 más la tasa de interés, que viene siendo 1 sobre la cantidad de veces, ¿cierto? Que yo voy a aplicar el interés, ¿cierto? Si era una vez, el 100%, si son 2 veces, la mitad, el 50%, si son 3 veces y así, elevado a cuántas veces yo hago este interés. ¿Ya?
Entonces cada vez me va generando más plata, más y más y más plata, pero llega a un punto donde ya el crecimiento es casi imperceptible. Y ese valor es aproximadamente 2,718, etc. Y es lo que se define como el número E, el número de Euler. ¿Ya? Y tiene muchas aplicaciones ese límite. El límite cuando esta expresión tiende a infinito, de 1 sobre 1 más n elevado a n, aparecen muchas aplicaciones también, por ejemplo, en temperatura, porque una taza de café se enfría, pero no se enfría a la temperatura ambiente, cosas así. Ese comportamiento que tiene esta expresión está muy relacionada con el número de E y está muy relacionada con la naturaleza. ¿Ya? Como el sistema de equilibrio que hay entre depredadores y cazadores. No, pues como entre depredadores y cazados. ¿Ya? No, pues no es entre depredadores y presas. ¿Ya? Todo está muy, muy relacionado con este número de Euler, este número E. ¿Ya? Y podemos entenderlo así en una primera instancia. Entonces, generalizándolo, cuando el x tiende a infinito, llevamos a eso el número de Euler. ¿Ya? Y en general, para cualquier función que tienda a infinito, ¿cierto? Yo voy a poder escribir este límite de esa manera. 1 más 1 sobre esa función elevado a la misma va a ser también el número de Euler. ¿Ya? Y esta tercera propiedad se va a explicar mejor después cuando tengamos algún ejercicio. Ya. Este primer límite que aparece acá como la definición de Euler también tiene su símil. Tiene una similitud con qué pasa cuando yo hago tender el x a 0. ¿Ya? Cuando el límite de x tiende a 0, también lo puedo ver así. 1 más x elevado a 1 sobre x es igual el número de Euler. ¿Ya? Es como que hice el intercambio. 1 sobre x vale ahora x. Entonces hice todos los cambios. Y ese límite también da Euler. ¿Ya? Así que a tenerlo anotadito, esas son las dos definiciones para poder calcular estos límites. Cuando x tiende a infinito, tiene esa forma, y cuando x tiende a 0, tiene esta forma. ¿Ya? Muy importante entonces, chiquillos, esta parte, el 1 más 1 sobre alguna función. Y esa función también tiene que aparecer en el exponente. De esa manera me va a dar a mí Euler. ¿Ya? Si no son iguales, tengo que empezar a jugar un poquito. ¿Ya? Bien. Hagamos entonces algunos ejercicios de los que aparecen acá. Acá hay algunos ejemplos. Igual prefiero hacerlos yo, ¿ya? Para que nos quede bien clarito. Más que revisar aquí el cómo lo hicieron acá, ¿ya? Ups. Ya, ahí. El primer límite es inmediato. En el primer límite yo me debería dar cuenta, ¿cierto?, que tengo la forma del límite de Euler. Nos acordamos que la forma es el límite de x tendiendo a 0 de 1 más x elevado a 1 sobre x vale Euler. ¿Ya? No importa cuál sea la función, siempre y cuando sea la misma. Entonces, en general, esto lo podemos escribir así. El límite de cuando alguna función, lo dejamos ahí como una cajita, de 1 más esa cajita elevado a 1 dividido en la cajita, es igual a Euler. ¿Ya? Siempre y cuando todas estas expresiones sean iguales. Ups, era a 0. A 0. ¿Ya? Eso nos da Euler. Y asimismo con la definición cuando el límite tiende a infinito. ¿Ya? De 1 sobre 1 más x elevado a x nos da Euler. En general, entonces, si tengo alguna función que tiende a infinito, tengo que tener 1 más 1 sobre la cajita elevado a la cajita. Y eso tiene que ser igual a Euler.
¿Ya? Entonces aquí, en el primer ejercicio, tengo 1 más x cuadrado elevado a 1 dividido en x cuadrado. Tengo esta forma, pues, y la cajita sería x cuadrado, y si el x tiende a 0, el x cuadrado también tiende a 0. Por lo tanto, inmediatamente decimos que ese límite vale Euler. Euler, inmediatamente. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, chiquillos? ¿Lo puedes repetir, por favor? Por supuesto. La idea acá es que podamos dejar este límite con la misma forma de los límites notables que tenemos acá para el Euler. Entonces yo me fijo acá que tengo el límite de x tendiendo a infinito, o sea, tendiendo a 0, de 1 más x cuadrado elevado a 1 sobre x cuadrado, y me doy cuenta que tengo la misma forma, 1 más alguna función elevado a 1 dividido en la misma función, y si el x tiende a 0, entonces esta misma función también tiende a 0, ¿cierto? Si el x tiende a 0, el x cuadrado también. Entonces tengo esta forma, cumplimos con los criterios. Por lo tanto, esto vale Euler, inmediatamente. ¿Ya? Importante dejarlo con la forma. La forma es lo importante acá. Y si afuera del paréntesis hubiera 1 partido por X. Aquí afuera, por ejemplo, aquí, algo No, al así. otro lado donde está X cuadrado, fuera 1 partido por X, ¿no? Ah, ahí tenemos que empezar a jugar. Si aquí no hubiese un x cuadrado y hubiese un x, entonces tengo que amplificar, ¿cierto? Aquí tendría que amplificar por x partido por x, para que me quede el x cuadrado abajo. Y ahí hay que seguir jugando después, ¿ya? Pero este primero era solamente para verificarnos o darnos cuenta de que ya está escrito con la forma, ¿ya? Esa es la primera parte. La primera parte. El segundo ejercicio es bastante similar, ¿cierto? Tengo que hacer el límite, en este caso el x tiende a 1, pero nos damos cuenta de que eso no va a ser problema, porque aquí si me doy cuenta, espérenme, deme un segundo, x menos 1, tengo aquí la función 1 más algo elevado a 1 dividido en ese mismo algo, y si el x tiende a 1, entonces la cajita, esta función, también va a tender a 0, ¿cierto? Si el x tiende a 1, la raíz cúbica de x menos 1 va a tender a 0. Si el x vale 1, 1 menos 1, 0, raíz cúbica de 0, 0. Por lo tanto, aquí también inmediatamente tengo que esto vale e. ¿Ya? Y si ustedes se preguntan entonces cuál sería la forma indeterminada que tenemos acá, la forma indeterminada sería, veamos qué pasa cuando llego y reemplazo. Si llego y reemplazo en x igual 0, tendría 1 más 0, 1, elevado a 1 dividido en 0 infinito. Esa es la forma indeterminada que nosotros tenemos cuando empezamos a trabajar con estos límites. Si la mascarita le da 1 elevado a infinito, entonces quiere decir que hay que dejarlo de la forma del límite de Euler. ¿Ya? La forma del límite de Euler. Ya. Veamos qué pasa con el límite 3. Bueno, aquí nos dicen cuánto da. Yo creo que se equivocaron ahí. Ya, pero el límite de x tendiendo a 0 de seno de 2x dividido en x, y eso elevado a x menos 1, no es esta forma indeterminada, ¿cierto? No es 1 elevado a infinito. La forma indeterminada que me queda acá sería,
Bueno, seno de 0 partido en 0 de un 0 partido en 0 elevado a menos 1. De ninguna manera, ¿cierto? Me va a quedar un infinito acá. Entonces, el juego que tengo que hacer acá es ver la base. Calcular primero el límite de la base de seno de 2x partido por x y calcular el límite del exponente. Y el límite del exponente no hay ni para qué escribirlo, porque es llegar y reemplazar, menos 1. Pero este límite trigonométrico, acuérdense que tenemos que dejarlo de la forma seno de x partido por x. Entonces el 2x que está dentro del seno lo tengo que hacer aparecer en el denominador. Y como lo hice aparecer en el denominador, tengo que dejarlo en el numerador también, ¿cierto? Para no alterar la función, la fracción. Este es el límite notable trigonométrico, vale 1, y por lo tanto ese límite vale 2. Pudimos calcular cada límite por separado, entonces nos dio 2 elevado a menos 1. Y ahí está calculado ese límite. Nada más que hacer. Nada más que hacer. Y ahí nos va a faltar un poquito de espacio para hacer el siguiente, así que voy a correrlo un poco. Por toda esta expresión. Ya. La mascarita de este último ejercicio tampoco es 1 elevado a infinito. Así que ya usando todas las herramientas de límite al infinito, aquí nos va a dar un medio elevado a infinito. Ah, y si la base era menor que 1, entonces este límite inmediatamente vale 0. ¿Cierto? Si la base es menor que 1 y el exponente es infinito, significa que esto va acercándose cada vez más a 0. Así que con eso ya calculamos algunos pequeños límites de la forma de Euler. Bueno, en realidad el 3 y el 4 no eran de la forma Euler, pero podríamos caer en el juego. ¿Ya? Perdón, no entendí el 4. ¿El último? Sí, Ya, no hay problema. Tengo que calcular cada límite por separado, ¿cierto? Calculo el límite de la base, calculo el límite del exponente para ver qué máscara nos va a dar o quizás nos da algún valor. Aquí al calcular el límite nos dio la base un medio, por ser el límite al infinito. Son del mismo grado, entonces divido los coeficientes que me aportan el grado. 1 medio, un medio. Y el exponente, x cuadrado más 1, si es que el x es muy grande, el x cuadrado más 1 va a seguir creciendo y va a tender a infinito. Entonces nos queda un medio elevado a infinito. Esa es la máscara que nos da. Y según una propiedad que vimos, nos decía que si el límite de la base, a ver, déjenme buscarlo mejor. Si el límite de la base es menor que 1 y el exponente tiende a infinito, entonces ese límite va a tender a 0. Y eso te lo puedes imaginar, ¿cierto? Como que es un medio elevado a un número muy grande, ya, supongamos 10, va a ser 1 dividido en 2 elevado a 10, que es 1024. Entonces, esto ya es una fracción muy chiquitita, y si el exponente es cada vez más grande, entonces esta fracción va siendo cada vez más chiquitita hasta acercarse a 0. ¿Sí? Entonces aquí la máscara era la importante. ¿Sí? Como la base es menor que 1, este L es menor que 1 y el exponente es infinito, entonces esa combinación de condiciones me dice que eso tiende a 0. Ya, son hartas propiedades que hay que aprenderse, ¿cierto? Pero ahí está el por qué. ¿Sí? ¿Por ahí quedó más clarito?
quizás no, no tanto. Sí, un poco mejor. Ya, ya, perfecto. Ya. Veamos qué pasa entonces si nos tocan límites que no son exactamente un número Euler, específicamente como el que nos dio acá. Y nos dan, por ejemplo, ejercicios como los que aparecen después. A ver, veamos alguno que sí nos dé para poder ejercitarlos. Por ejemplo, el 6 y el 7. El 6 y el 7 sí nos da 1 elevado a infinito. ¿Ya? Sí, cierto, porque el primero sería el límite al infinito, x sería 1 partido en 1, 1, y el exponente x a infinito nos va a dar infinito. Así que tenemos que dejarlo en la forma Euler. Y ahí la forma Euler era límite de x tendiendo a infinito de 1 más x elevado a 1 sobre x. Eso nos va a dar Euler. Y si nos da alguna otra función, entonces tenemos que seguir trabajando. Entonces tengo que formar este 1 más. ¿Ya? Y la forma más fácil de formar ese 1 más es, bueno, sumar 1 y restar 1. Sumar este cero conveniente para que podamos dejar ese 1 más. Entonces sería 1 más, voy a dejar aquí el x más 3 dividido en x, menos 1. ¿Ya? No alteren absolutamente nada la función, ¿cierto? Porque sumé y resté un 1. Así que en el exponente no tengo que hacer nada. Puedo restar esas fracciones que están ahí y tendríamos el límite. Ah, me equivoqué acá arriba. Acá arriba no era así. Acá arriba era 1 sobre x elevado a x. Ahí sí. Ahí sí tenemos el Euler. ¿Ya? Entonces tengo que formar el 1 más 1 sobre x. Eso es lo que tengo que tratar de formar. Ya, el 1 más lo hacemos sumando y restando 1. Entonces aquí nos va a quedar x tendiendo a infinito de 1 más. Al sumar las fracciones me va a quedar x más 3 menos x, ¿cierto? Sumando las fracciones, partido en x. Elevado a x menos 1. El x con el menos x se nos cancela. Nos queda 3 sobre x. Y aquí tengo que aplicar la fracción sobre fracción, pero de manera inversa. Aquí tengo una fracción, pero puedo tirar ese 3 que está en el numerador como denominador del denominador. Y me queda x partido por 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que formar 1 más 1 sobre la función. ¿Ya? Entonces este x puede en realidad ser cualquier función. Lo colocamos ahí como una cajita, siempre y cuando sean iguales. ¿Ya? Y siempre y cuando entonces la cajita también tienda a infinito. ¿Ya? Y el exponente no le hemos cambiado absolutamente nada todavía. Hasta ahí, chiquillos. ¿Vamos bien? No tanto. ¿Se entiende cuál es el procedimiento que tenemos que seguir? Nos El falta menos todavía. X, me confundí. Ya. Ese menos x que apareció ahí es de x más 3 partido por x menos 1. Este menos 1, ¿cierto? Yo lo puedo amplificar para dejarlos con el mismo denominador. Sería x partido por x. ¿Cierto? Eso es 1. Entonces, para sumar las fracciones, ahora que tienen el mismo denominador, puedo llegar y sumar, ¿cierto? Las fracciones. X más 3 menos x partido por x. ¿Sí? De ¿Y el ahí, 1, de ahí profe? salió. ¿Del siguiente ¿El paso? 1? Sí, del Ese, anterior. ese En la 1. parte de la que resta el 1. Ah, ya. Este menos 1 aparece porque sumamos 1. ¿Ya? Es como una forma de compensar. Es un truco que no tendrían por qué saber,
pero ahora es un truco que como ya vimos en clase, ustedes lo podrían aplicar. El límite de esta forma tiene el 1 más 1 sobre x. Pero aquí en el límite no tenemos ese 1 más. Entonces, para poder formarlo, sumo 1. Pero para no alterar la función, también restamos 1. Entonces, ese más 1 lo dejamos ahí por la forma, para que nos quede la forma del 1 más, y el menos 1 sí lo utilizamos para no cambiar o no alterar el valor de la función que está aquí. Por eso aparece este menos 1, para compensar el 1 que pusimos ahí para la forma del límite. ¿Sí? Son esos pequeños truquitos que al principio pueden parecer un poco raros, pero hay que utilizarlos para poder estudiarlos después, para poder hacer los otros ejercicios. Ujú, ujú. Ahora igual hay otra forma de hacerlo, no siempre nos va a funcionar, pero en este caso sí se podía, que era que yo puedo separar las fracciones, ¿cierto? Si tengo x más 3 dividido por x, eso es lo mismo que x partido por x más 3 partido por x. Y el x partido por x vale 1. Entonces ahí de esa forma también puedo formar el 1 más. ¿Sí? Es la misma idea. La misma idea. Que puedo separar las fracciones. ¿Ya? En el 7 también se puede hacer el mismo cuento, es un poquito más rebuscado, pero se puede. ¿Ya? Antes de terminar el ejercicio, que es como para mostrar esa idea. Tengo que tratar de formar el denominador nomás, ¿por cierto? 2x más 5 más 4, ¿cierto? Para poder formar el 9. Y entonces los puedo separar, pues 2x más 5 y aquí me queda 2x más 5. Y toda esta fracción se me simplifica a 1. Y formamos nuevamente el 1 más. ¿Ya? Es otra forma de tratar de dejar de la forma del límite de Euler. Ya. Pero bueno, llegamos, ¿cierto?, al 1 más, nos quedó 3 partido por x, pero tiene que quedar un 1 en el numerador, entonces ese 3 lo bajamos y lo bajamos hasta que nos queda en el denominador del denominador. ¿Cierto? Si tratamos de hacer la fracción sobre fracción, ese 3 subiría al numerador. Ya. Uf. Llegamos finalmente a 1 más 1 sobre alguna función. Entonces ahora esta función es la que tengo que hacer aparecer en el numerador. O sea, en el exponente, perdón. Ya veamos cómo lo podemos hacer. Límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x dividido en 3. Y para hacer aparecer el x partido por 3 en el exponente, lo hago aparecer nomás. X partido por 3. Entonces, para no alterar el exponente, tengo que multiplicar también ahora por su inverso. 3 partido por x. ¿Cierto? De esa manera se nos cancelan, ¿cierto? Y no alteramos en nada el valor de la función, pero sí nos sirve porque ahora esta expresión vale Euler. Y después vemos que los cachitos que nos quedaron después. ¿Ya? Ahí hicimos aparecer entonces el x tercio en el exponente y nos queda este x menos 1 que nos falta ahí. ¿Ya? Con todos estos pasos que hemos hecho, no hemos cambiado en absoluto el valor de la función, porque todo lo que hicimos aparecer, entre comillas, lo hicimos aparecer también con su función inversa, ¿ya? Para no alterar la función, pero sí para dejarlo de la forma. ¿Ya? Entonces sé que esta base vale Euler, lo que me falta ahora es calcular el límite del exponente. Y eso lo podemos escribir de manera abreviada y dejarlo así.
Ya sé que la base vale Euler. Toda esta expresión de acá se nos simplificó a Euler. Y lo que me falta entonces es calcular el límite del exponente. Y lo puedo escribir aquí mismo. Ya, y esto igual al principio se ve súper raro porque ¿cómo va a haber un límite en el exponente? Y sí, se puede. Ya tratamos de dejarlo todo junto. Y ese límite al infinito lo puedo calcular, ¿cierto? Haciendo ese jueguito de los grados. Son del mismo grado, entonces divido los coeficientes que me aportan el grado. Sería un 1 por 3 partido por 1. Nos queda que ese límite vale 3. Y ahí está calculado el límite. E elevado a 3. Esa forma indeterminada, entonces, 1 elevado a infinito que nos dio al principio, al hacer los cálculos, al tratar de dejarlo de la forma que tiene que quedar, nos dio e elevado a 3. ¿Hay alguna duda, chiquillo, en alguno de los pasos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no se entendió? El 3x del exponente, ¿de dónde salió? El 3x del exponente. 3 partido por x. Ah, este 3 partido por x. ¿Cierto? Ese 3 partido por x apareció para que este x partido por 3 que necesitábamos para la forma no alterara la función. A esto se le llama también multiplicar por un 1 conveniente. Ya porque finalmente el x con el x y el 3 con el 3 se cancelan y no me altera absolutamente nada la función. Pero sí necesito tener el x partido por 3 para que el límite tenga la forma de Euler. Entonces, como necesito ese x partido por 3, necesito también su función inversa para que no altere. ¿Ya? Con la misma idea de este sumar 1 y restar 1, aquí multiplicamos por x partido por 3 y dividimos por x partido por 3, o multiplicamos por la fracción invertida. ¿Ya? Por eso aparece. Es como forzar a que el límite quede como queremos que quede, sin alterar el valor de la función. Vemos otro para ver si quedó clarito. O no quieren más guerra después de este medio ejercicio. Profe, una consulta, es que yo no ¿Sí? entendí los últimos dos pasos. ¿Cómo Ya, pasó del exponente a llegar a e elevado a 3? ya. Sí, aquí ya dejamos, ¿cierto? Con el límite con la forma de Euler, ¿cierto? Llegamos al 1 más 1 dividido en alguna función elevada a la misma función. Entonces, esta parte ya vale E, vale Euler. Entonces, el teorema del f de x elevado al g de x me decía que yo puedo calcular cada límite por separado. Entonces ya vimos que esta base tiende a Euler. Entonces tengo que ver ahora qué pasa con el g de x. Y calculo el límite aparte del g de x. ¿Qué pasa cuando el g de x tiende a infinito? Entonces se puede hacer por separado. Ya puedo calcular ese límite por separado y después juntarlo. Pero claro, la notación matemática igual es la del flojo, ¿cierto? Tratar de acomodarlo todo de una manera más rápida. Pero claro, ese límite lo puedo calcular aparte. El límite de lo que me quedó, de lo que me sobró ahí, lo calculo. Ya, el límite de x tendiendo a infinito, de 3 sobre x, o sea, 3x menos 1 sobre x. Ah, ese límite vale 3.
Entonces es e elevado a 3. El límite de x teniendo infinito de ese exponente. ¿Sí? No sé si por ahí quedó más clarito. Sí, profe, ahí sí. ¿Sí? Gracias. ¿Ya? Entonces, se puede hacer junto, se puede hacer separado, es lo mismo. ¿Ya? Es la misma idea. La misma idea. Ya. Hagamos el siguiente. El límite de 2x más 9, 2x más 5 elevado a x más 3. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, chiquillos. Sumar y restar 1, tratar de acomodar para que nos quede 1 más 1 dividido en la función. Esa función hacerla aparecer en el exponente, eh, multiplicar, ¿cierto?, por su inverso para que no me altere la función, me queda el Euler. Tutururut, y después del Euler calculo el límite al infinito de todo el resto que me quedó y ver si es que nos da algún valor finito. Ya. Esperemos que nos quede algo bonito. Ya. Tenemos el límite de x tendiendo a infinito de 2x más 9 dividido en 2x más 5 elevado a x más 3. Ya, sumamos y restamos 1 para poder dejar la forma. 1 más 2x más 9 dividido en 2x más 5 menos 1. Sumamos 1, restamos 1, ¿cierto? Para no alterar la función. Nos quedaría. Ya. Voy a hacer la resta igual un poco rápido, ya porque nos quedaría 2x más 5 negativo, ¿cierto? Nos quedaría 2x más 9 menos 2x menos 5. ¿Sí? Y todo eso dividido en 2x más 5. Y todo eso elevado a x más 3. El 2x con el menos 2x se cancelan. Nos quedaría 9 menos 5, 4. Y ese 4 lo tiramos para abajo. Lo tiramos al denominador del denominador. ¿Para qué? Para que nos quede el 1 más 1 sobre 2x más 5 dividido en 4. Ups, me quedé como un triángulo elevado a x más 3. Ya, con eso concluimos la primera parte. ¿Quedó alguna duda ahí, chiquillos, de la primera parte? ¿O estamos bien hasta ahí? Ya, ese silencio, no sé si, no sé si es bueno o es malo ese silencio. Esperemos que sea bueno, y están ahí analizando ahí. Ya. Me quedó el 1 más 1 sobre, entonces todo este 2x más 5 cuartos lo hago aparecer en el exponente. Y lo hago aparecer nomás. Y para que no me altere el exponente, lo que hago es después multiplicarlo por el inverso. ¿Cierto? 2x más 5 cuartos elevado a 2x más 5 cuartos. Y multiplicamos por el inverso, ¿cierto? Para no alterar la función. 2x más 5 por, y el resto que nos quedaba ahí, un x más 3. Ya. Después de todo ese juego algebraico que hicimos, llegamos a la forma. Ahí está. Ese límite entonces vale Euler, el número e. Y tengo que calcular ahora el límite al infinito de todo el resto que quedó. Calculamos el límite de x tendiendo a infinito de todo eso. ¿Ya? Y lo podemos hacer con la notación comprimida, o lo podemos hacer, ¿cierto?, calculándolo por separado. Yo ya estoy acostumbrado a escribirlo así, pero no tienen por qué hacerlo así, sino que se puede hacer a un costado también. ¿Ya? Calculo este límite por separado y finalmente ese límite
grado 1 en el numerador, grado 1 en el denominador, dividimos los coeficientes. Sería 4 partido en 2 y 4 medios vale 2. Cuatro medios vale 2. ¿Sí? Aplicando inmediatamente lo que vimos del límite al infinito. ¿Cierto? Grado 1, grado 1. Entonces se dividen los coeficientes del término que me aporta ese grado. 4 y 2. 4 medios, 2. ¿Sí? Lo alejamos un poco para ver el ejercicio completo. Y ya nos pusimos un poco denso, ¿ah? Parece que ya se complicó un poco el cuento. Me gustaría escuchar los chiquillos. Está muy difícil, está más o menos, hay que estudiarlo. Hoy día mismo les subo la guía con harto ejercicios de esto. La grabación igual se la subo hoy día, para los que no pudieron Profe, venir. ¿Sí? la verdad está más complicado. Está un poco más difícil de entender, pero nada Mm. que estudiando un poco fuera de la clase no logremos comprender un poco más, pero, o sea, yo creo que el silencio es porque estamos todos así como, uy, ¿cómo paso de acá a acá tan, como, o sea, no rápido, pero como que requiere más análisis, Claro, entonces sí, sí. está un poco más complejo. Gracias, gracias por la honestidad. Sí, me gustaría poder endulzarlo un poco, decirles que todo es fácil, pero en realidad no todo es fácil, ¿cierto? Y en una primera instancia, realizar todos estos pasos a uno no se le ocurren. Po. Cuando a mí me enseñaron esto, a mí tampoco se me ocurrió, pues me lo tuvieron que enseñar. Y claro, este truco de sumar y restar uno, ¿cuándo en la vida uno lo ha hecho? Pero hay que hacerlo, ¿cierto? Para mantener la forma. O esta forma de multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Ya? A uno no se le ocurre, pero la idea es que ejercitando y ejercitando podamos realizar estos ejercicios. ¿Eh? ¿Sí? Ahí el 9 menos 5, ese es un numerador, pasa como denominador, ¿verdad? Sí, pasa al denominador del denominador. ¿Ya? Entonces podemos entenderlo así, mira. Finalmente lo que me queda es 1 sobre 2x más 5 cuartos. ¿Cierto? Entonces, tengo la fracción completa en el denominador, pero una fracción incompleta en el numerador, pues tengo 1. Y 1 es lo mismo que 1 sobre 1. Entonces puedo usar la regla de la tacita de café y multiplicar, ¿cierto? Y eso me quedaría 4 por 1, 4 arriba, y 2x más 5 por 1, 2x más 5 abajo. ¿Ya? Entonces, claro, puedo hacer ese juego, ¿ya? Del numerador, pasarlo al denominador del denominador. ¿Sí? Entonces, claro, lo que estamos diciendo acá es que 4 sobre 2x más 5 es lo mismo que 1 sobre 2x más 5 cuartos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? No sé si por ahí va quedando más clarillo. Sí, profe. Sí, ya. Profe, pero ¿y ese uno de dónde salió? ¿Es el que está sumando? O sea, el que está al lado. Ese 1 sale porque, ya, si es que partimos solamente del 4 sobre 2x más 5, si es que partimos acá, si es que partimos ahí, igual puedo hacer como unos juegos bien truculentos acá y decir que el 4 es 4 partido por 1,
y el denominador también es 2x más 5 partido por 1. Y jugando aquí con la tacita de café igual, podemos invertirlo, ¿cierto? Todo número se puede partir por 1. Entonces, si tengo 4 por 1, ese 4 lo puedo dejar abajo y ese 1 arriba. Funciona finalmente aquí como un portal. Me hace ese truco. Ese truco sí que es un as bajo la manga. ¿Ya? Quizás sí lo podríamos entender igual, ¿cierto? Como es una multiplicación, da lo mismo el orden. Si el 4 está arriba y el 1 abajo, da lo mismo. Puede estar el 4 arriba y el 1 abajo, y como es multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? ¿O no tanto todavía? Sí, ahí me queda un poquito ¿Sí? más claro. A mí por lo menos. Y la idea, ¿cierto?, es que es pasar de esto a esto, pues, sin esos pasos previos. Y finalmente este 1 aparece, ¿cierto?, porque es el neutro, pues, el neutro de la multiplicación, el neutro de la división. Puede entenderse así también. Ya. Muy, muy bien, chiquillos. Fue una clase densa. Sabía que se venía este tipo de límites. Son bien complicados. Acá en el libro lo presentan aquí 1, 2, 3 pasos, listo. Pero no, pues si uno lo ve así, no se entiende nada. ¿Ya? De hecho, el último es un poquito más complicado porque se nos presenta el x cuadrado, funciones cuadráticas, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, denme unos minutitos para actualizar un poco la guía. Y esta guía, chiquillos, tiene muchos ejercicios de esto para que le puedan ir mirando. No, esa ya se la subí. La 3. Tiene mucho ejercicio de esto, chiquillos, para que le echen una miradita. ¿Ya? Y lo bueno es que vienen con las soluciones. Igual las soluciones paso a paso, puede que alguna no se entienda, ¿ya? Pero vienen ahí con la solución y todos los límites a calcular. ¿Ya? Así que, bueno, son 10 páginas aquí las soluciones. ¿Ya? Así que tengo que actualizar unas pequeñas cositas y se las subo. ¿Ya? Ya, profe. Muy bien. ¿Cómo quedamos, chiquillos, en la clase de hoy? Con depresión. Impactada. Ya, ya, muy bien. Nos encontramos el día martes y que gane Chile. Ya van a ver el partido, ¿no? Si gana, ¿nos va a dar décima, profe? No, wow. No se trabaja con décimas aquí. Ya, chiquillos, que les vaya bonito, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes. Adiós. Nos vemos, profe. Chao, O sea, profe. el día martes Chao. acostumbrado. Chao, ya, profe. lunes. Qué bien. Adiós. Chau, chau.